Pero vamos a ver rápidamente los siguientes versos, voy rápido para que vayamos siguiendo el argumento que Pablo continúa sobre por qué Israel no ha sido salvo y que es por la gracia y de Dios a través de la fe y no por las obras de la ley que ellos corrían buscando su propia justicia. Dice Romanos 10:1, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos. ¿Quiénes ellos? Por Israel. Es para su salvación. Fíjate cómo esta oración de Pablo, como comienza el capítulo 10, echa por tierra la posición calvinista que dice que son vasos de deshonra preparados para destrucción. A Esaú aborrecí, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios. Y Pablo dice que su oración por ellos es para que sean salvos. No está hablando de un decreto de Dios donde Dios los reprobó y no los escogió y donde no hay más esperanza. Hermanos, gloria a Dios que mientras hay vida hay esperanza de creer en Jesús. Y por eso tenemos que prepararnos en la siguiente clase con la clase del evangelismo. Por eso es que es tan urgente aprender a compartir las buenas noticias de la salvación en este seminario. No solo hacer estudiantes cabezones que tienen conocimiento, porque es bastante profundo lo que estamos viendo y lo que está siendo equipado, valóralo, pero también estudiantes con un corazón gigante para Cristo. Amén. Ok. Aquí vemos que es corporativo, no individual, el deseo de la salvación por Israel, la elección igual de tener un pueblo suyo, Dios. El apóstol Pablo no es calvinista. Que alguien se pierda o sea salvo para Pablo no depende de un decreto soberano de Dios, sino de la fe o de la falta de fe. Y por eso ora para que ellos sean salvos. No los da por sentado de que Dios los ha reprobado, ora para que sean salvos. Y el verso 2 del capítulo 10 continúa, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Están velados, no han visto que Jesús es el Mesías. Verso 3 y 4, pues desconociendo la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. Eso es lo que Pablo ha estado criticando, y por eso es que no por ser descendientes de Abraham son salvos. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, porque ellos han corrido para establecer su propia justicia. No se sometieron a la justicia de Dios, a la manera en que Dios nos hace justos ante sus ojos, porque Cristo es el fin, el cumplimiento de la ley es Jesús. Lo que la ley anunciaba no era guardar la ley, sino venir a la fe en Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Nada tiene que ver con un decreto donde Dios no les permitió creer y están reprobados. No, lo que Pablo quiere es que sean perdonados por Dios, declarados justos. Y eso está disponible a todo aquel que cree. Así que si hay esperanza, no hay reprobación, como dice el hipercalvinismo, aunque el calvinismo que no sea hipercalvinista, pues Calvino mismo creía en la doble predestinación, que Dios destina a algunos para vida y a otros para muerte, lo cual es una doctrina horrible, espantosa. Verso 16, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías mismo dijo que no iban a creer todos. Y dice el 17 y 18, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. O sea, los gentiles que están viniendo a Cristo van a hacer que algunos judíos digan, wow, estos están adorando al Dios de Israel. Han dejado los ídolos, sus vidas han cambiado, los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. Y pues están persiguiendo a Pablo por predicar a los gentiles, los judíos. Y dice el verso 20, e Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, porque los gentiles no buscaban a Dios, pero ahora con la predicación del evangelio están escuchando de Dios y se están volviendo al Dios de Israel que no conocían de él. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. O sea, Dios los está llamando pacientemente a volverse. No existe un decreto de rechazo. Y habla algo colectivo que Dios les está llamando como pueblo. Ok. Romanos 11:1 comienza, ya pasamos el capítulo 10. Recuerda que el capítulo 10 dice, ¿cómo oirán? Dice,
Dice, porque todo el que clama, ese es el mensaje de fe que predicamos, Romanos 10, 9 al 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, para que Dios te declare justo, pero con la boca se confiesa para salvación, para que Dios te salve. Y el verso 13 dice, porque todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Y dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies sobre los montes que anuncian la paz. Y Pablo habla de la necesidad de que la gente escuche, que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. O sea que Pablo no dice, ya están reprobados en cuanto a la fe. No, Pablo dice, tenemos que proclamar el mensaje, porque todo el que lo escuche y crea en él será salvo. O sea, Romanos 10 echa por tierra esos argumentos ignorantes que dicen a Jacob amé, Esaú aborrecí, significa que Dios aborreció a los que no van a ser aceptados por Dios o que Dios no eligió. Para nada está hablando de eso. Qué triste de verdad que se malinterprete así la Biblia. Y Romanos 11.1 dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De acuerdo al argumento calvinista, Dios sí ha desechado a su pueblo, porque si no fueron escogidos, Dios los desechó. Todo aquel que Dios no escogió, Dios lo desechó en el calvinismo. Pero Pablo dice, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y puse entre brackets o comillas o paréntesis esto de que esto no es parte del Nuevo Testamento, pero yo lo puse entre brackets para decir, de acuerdo al argumento calvinista, el calvinismo diría que sí. Pero continúa el versículo. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, dice Pablo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Claro, Dios conoció al pueblo, a todos los descendientes de Abraham, y ha sido el pueblo al cual le dio su ley, al cual le dio sus promesas. Recuerda verso 9:6, no es que la palabra de Dios haya fallado en cuanto a las promesas que Dios les hizo. Entonces el asunto de Romanos 9 no es cómo salva Dios a las personas, el asunto es tratar con el problema de la fidelidad de Dios a sus promesas ante la realidad de que Israel todo no ha creído en Jesús. Y Romanos 10:11 al 13 dice, todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego. Dios no hace distinción de personas, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Precioso versículo. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 2:11, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo compaginas esto con la mala interpretación que el calvinismo ha hecho de Romanos 9? Romanos 11:1, digo, entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles. 11:13, estamos terminando viendo algunos argumentos que hacen que es incomprensible interpretar Romanos 9 como lo ha interpretado el calvinismo. Dice, pero ustedes hablo, gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Pablo no está diciendo salvar a los escogidos, sino salvar a algunos de ellos que serán salvos. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, Pablo hace un argumento magistral. Es tremendo lo que Pablo hace aquí. Pablo dice, imagínate un olivo, un árbol que produce aceitunas, un olivo. Y hay injertos donde se puede injertar alguna otra rama de otro árbol y se une y se le une, se le injerta y comienza a ser parte de ese árbol. Entonces dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, si el Israel incrédulo, el olivo representa a Israel. ¿Te acuerdas cuando Jesús maldice al árbol a la higuera, ¿no? Pero utiliza imágenes de la vid, de la higuera, y en este caso del olivo. Dice, si alguna de las ramas fueron desgajadas o rotas por su incredulidad, o sea, no están en el plan de salvación de Dios porque rechazaron a Jesús. Dice, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas. O sea, nosotros no teníamos las promesas de Dios de Abraham, no éramos descendientes de Abraham, pero ahora estamos en la fe de Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hemos creído
en Jesús, que es la simiente de Abraham, en la cual seríamos bendecidos todas las familias de la tierra. Y si tú fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas, no seas arrogante para con las ramas. O sea, no digas, estos judíos incrédulos que no creen en Jesús, ¿cómo es posible que no crean? ¡Qué ciegos! Y recházalos. No, dice Pablo, no, vístanse de amor hacia ellos, porque tú fuiste injertado en la historia de salvación de Israel. Es lo que está diciendo Pablo. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Sí, Dios permitió la incredulidad de Israel para que ahora los gentiles estén entrando a la salvación, cumpliendo las promesas hechas a Abraham. Romanos 11:20 dice, muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad. ¿Por qué fueron desgajadas del pueblo de Dios? ¿Por qué es que no son salvas? Por su incredulidad, no porque Dios las dejó fuera. Pero tú por la fe te mantienes firme. No dice que por la elección, porque Dios te eligió, te mantienes firme. No, por la fe que pusimos en Jesús al ser presentados con el Evangelio, nos mantenemos en ese olivo, en esa historia de salvación, que somos salvos ahora en Cristo. No seas altanero, sino teme. Mira qué palabras tan fuertes va a decir Pablo. Estamos ya casi terminando. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Palabras muy fuertes, porque está hablando de personas que ya fueron injertadas, que ya fueron salvas, pero que es necesario perseverar en la fe hasta el fin. En cuanto al evangelio, es tremendo, nada tiene que ver con el calvinismo esto, porque el calvinismo cree en la perseverancia de los santos, que el que Dios eligió va a perseverar hasta el fin porque fue elegido por Dios. Pero aquí dice que si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará, y Dios te puede desgajar también de que fuiste injertado. Verso 28 dice, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, siguen siendo el pueblo que Dios había elegido para revelar al Mesías y revelar su salvación. Por causa, dice, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios hizo una promesa a la descendencia de Abraham y Dios no va a quitar esa promesa que hizo. Dios quiere alcanzar a Israel para que sea salvo. Verso 31. Así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes los gentiles, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Precioso. ¿Dónde está la reprobación de Dios? ¿Dónde está lo que Esaú aborrecí y que no depende del que corre y que vasijas para destrucción? Malentendiendo los argumentos de Pablo. ¿Cómo es compatible con esto? También a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Dios quiere alcanzarlos. Verso 32, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia. Han permitido que todos pequen y sean desobedientes a fin de proveer un medio de salvación en Jesús para mostrar misericordia a todos. Precioso. Entonces, estoy terminando. En el capítulo 9 al verso 11:36, Pablo trata el tema de la justicia de Dios, de cómo ser justos ante los ojos de Dios, aceptables a Dios para ser parte de su pueblo. En respuesta, lo maneja en respuesta al rechazo que Israel ha tenido del Evangelio. Y las conclusiones de Romanos 9 al 11 es, número 1, que las acciones de Dios son soberanas y justas. Soberanía es que Él hace lo que le place y no tiene que rendirle cuentas a nadie. Y Él es justo. Dios no tiene obligación de salvar a un Israel incrédulo. Es el argumento de Pablo. Número 2, el rechazo de Israel no es arbitrario, sino que emana de su propia culpa, porque Israel ha tenido amplia oportunidad de arrepentirse. Ha escuchado el mensaje que ha sido proclamado por todas partes. Número 3, Israel cuenta con la esperanza de la restauración. Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre ha preservado un grupo que no ha doblado sus rodillas ante Baal, un grupo de personas fieles o un grupo de personas que va a ser sensible a Dios y va a venir a la salvación. Entonces el fracaso de Israel ha hecho que sean incluidos en la salvación los gentiles, quienes serán el medio por el cual Israel será restaurado. Pone la analogía del olivo que fuimos injertados con el propósito de provocarles a celos para que ellos vuelvan otra vez a ese pueblo de Dios. La posición definitiva de Israel está al final de cuentas en las manos de Dios, que desea que todo Israel sea salvo. Entonces la elección de Isaac sobre Ismael y de Jacob sobre Esaú no es de salvación,
sino del linaje de la promesa. Muestra que no todos los descendientes de Abraham son pueblo de Dios. La elección que vemos en la Biblia es continuamente colectiva o corporativa. No es que Dios elige a un individuo y a otro lo deja fuera, sino que Dios elige a un pueblo salvo en Cristo. Amén. Es algo que vemos constantemente. El pasaje dice que Dios es paciente y quiere que sean salvos. Dice que los que han sido injertados pueden ser desinjertados. Romanos establece que es salvo todo aquel que cree. En conclusión, hermanos, es imposible que Romanos 9 diga lo que el calvinismo cree que dice. Así que espero que este haya sido de mucha ayuda y de mucha bendición para tu vida. Déjame tus comentarios. Gracias por la paciencia de haberte quedado conmigo. Acuérdate que este video fue hecho para verse en partes. Es un video largo, pero es un gourmet, es una comida de manjar, de por fin entender un capítulo de la Biblia que es súper difícil de entender. Espero que te haya ayudado un montón, que te haya ayudado muchísimo. Déjame tus comentarios, dime cómo fue de bendición. Y concluyo diciéndoles que sigan adelante esforzándose. Pronto, vamos a tener la guía del examen final de hermenéutica. Dios tiene cosas preparadas hermosas para sus vidas, sus ministerios. Sigan leyendo. Ahorita estamos leyendo el libro de Éxodo con los siguientes 7 capítulos. Sí, acuérdate que la guía se encuentra en seminariobiblicoenlinea.com. Y si algo fue sorprendente para ti, tú no eres parte del seminario, si quizás eres una persona que ha abrazado el calvinismo, cuéntame con respeto y con amor cómo te ayudó a ver una perspectiva de una interpretación de Romanos 9 al 11 desde una perspectiva no calvinista. Y puedes ver el resto de videos que tengo del calvinismo en nuestro canal de Carlos Andrés Moore y Tu Iglesia Vida, donde dice Playlist Calvinismo, ve todos los temas que hay. Estoy seguro que van a ser de mucha bendición. Recuerden, aquellos que son parte, que quieran ser parte de este ministerio, continuemos apoyando con una donación voluntaria mensual, porque ese seminario es prácticamente gratuito, pero no es gratis. Gracias a todos aquellos que aman al Señor y que valoran este seminario y que están siendo parte, porque hace una diferencia para el reino de Dios. Les amo en Cristo a todos ustedes, deseo su bienestar y que Dios les use en gran manera. Gracias por haber estado conmigo en este